No es novedad que en mi canal se hace contenido de apologética cristiana y pues busco de una u otra manera buscar la unidad entre los cristianos. Sin embargo, mi forma de ver la unidad de los cristianos es hablando, dialogando, debatiendo y argumentando. Sin embargo, he estado viendo por las redes sociales que hay muy poco contenido de apologética pro cristiana versus argumentos judíos, de youtubers judíos, de creadores de contenido judío que mencionan y hacen apologética pro judía en contra del cristianismo, favoreciendo, entre comillas, o aduciendo que Jesús en verdad no es el Mesías por diferentes razones, unos atacando el Evangelio de Mateo por la genealogía, otros mencionando que Jesús al no nacer de José, porque José no era su padre biológico, no puede ser hijo de David porque la transmisión es de padre a hijos de manera biológica. Otros aducen que o no prestan atención de que, por ejemplo, el hecho de que Isaías profetizaba que el Mesías tenía que nacer de una mujer virgen, lo interpretan de otra manera. Hay ataques contra el Evangelio de Lucas, contra el Evangelio de Mateo que ya he mencionado, entre otros capítulos de San Pablo que lo sacan de contexto y lo utilizan de otra manera. Entonces he estado buscando en redes algún contenido pro católico o finalmente pro cristiano que hable de estos temas y la verdad que he encontrado muy poco, a lo mucho habré visto alguna video reacción, ¿no? Pero he visto muy poco contenido de por qué Jesucristo realmente es el Mesías, basándonos naturalmente en el Antiguo Testamento, porque se entiende que para los judíos el Nuevo Testamento no tiene validez, etcétera. Entonces, es importante ese tipo de contenido, porque recuerden que la evangelización en un primer momento, cuando leemos detenidamente, está proyectado naturalmente para los judíos, para el pueblo de Israel. La salvación inicia, ¿no? La historia de la salvación inicia con el pueblo de Israel. Los profetas son del pueblo de Israel. Jesús era judío, María era judía. Los primeros miembros de la iglesia, los apóstoles, eran judíos. Ya para el siglo primero, a finales del siglo primero e inicios del siglo segundo ya hay una fuerte desvinculación, pero al menos los primeros años hay un rasgo de participación naturalmente de personas que fueron judías y después se bautizaron y pues empezaron a conocer a Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Naciendo pues la iglesia. Pero en un primer comienzo la evangelización fue destinada para los hebreos, para los judíos. Entonces, hay muchos escritos de cómo es que San Pablo, entre otros autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, hacen una especie de apologética y ya después algunos padres de la iglesia y padres apologetas van comparando el cristianismo con algunas propuestas absurdas que tienen el judaísmo, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay un Dios todopoderoso, ¿por qué había la necesidad de juntarse todos en el templo de Israel, ¿no? Ya Jesús rompe con este estereotipo religioso, donde uno que encuentra a Dios, pues adora a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? De hecho, cualquier culto cristiano no necesita del templo de Israel, más aún que el templo de Israel en el año 70 desapareció, y desapareciendo el templo de Israel, desapareció el culto, desapareció el sacerdocio, etc. Eso no es un hecho apartado, sino que es una realidad que desde nuestra óptica cristiana es un testimonio latente que el judaísmo acabó su ciclo con la resurrección de Jesús. Y con la resurrección de Jesús nace un nuevo pueblo de Israel, un nuevo pueblo de Dios, un nuevo comienzo, una renovación de culto, un nuevo sacerdocio, una nueva forma de ver a Dios, donde nos direccionamos a Él como Padre. Entonces, voy a informarme mucho más porque me parece un tema muy importante de que nosotros los cristianos sepamos por qué Jesús es el verdadero Mesías y por qué los argumentos pro judíos
se van desplomando solos. Entonces tenemos que esforzarnos, no solamente, ciertamente mi contenido es católico, pero yo creo que, y de ahí a todas las personas que pueden ver, pues comentarme o dejarme algún video o libro que me pueda ayudar también a mí a sustentar mejor mis futuros videos respecto al tema. Es importante, si bien es cierto, ya no ya desde el siglo segundo, como que la iglesia cristiana y el pueblo judío ya no tenían nada que ver, pero yo creo que igual hay que saber por qué Jesús es el Mesías y por qué nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, ¿no? Y por qué el pueblo de Israel pues ya terminó su ciclo, ¿no? Ya no tiene más, nada más que hacer y que siguen esperando algo que no, el Mesías que ya vino, ¿no? Así que los dejo esa información para reflexionar.